Bueno, pues el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es cáncer de pulmón. Vamos a tratar de hacer un tema enfocado principalmente a la parte más relevante que me interesa que ustedes se lleven, que es el diagnóstico oportuno y conocer cuál es la expectativa al momento actual de un paciente con cáncer de pulmón. Tener claro que los pacientes con cáncer de pulmón pueden tener un nombre para compartir una enfermedad de muchos aspectos, de muchos matices. Los pacientes con cáncer de pulmón pueden tener diferentes repercusiones en su estado de salud y ante todo diferentes formas de tratamiento, y eso va enfocado al pronóstico de estos mismos pacientes. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro, que no todos los pacientes son exactamente iguales. Importante, entonces señalábamos que el cáncer de pulmón es una neoplasia altamente letal. Esta es una neoplasia considerada dentro de la primera causa de muerte a nivel mundial por cáncer. Como ustedes pueden ver en esta estadística, me interesa que pongan atención a los números. Este dato, lo que nos está representando, si ustedes pueden ver la proporción, es que de un total de casos diagnosticados, una muy buena parte, prácticamente un 70% de los casos, van a fallecer en el mismo año. Esto habla que es una enfermedad letal, no en todos los casos, como vamos a ver al cierre de esta plática, pero que esto implica que los pacientes con cáncer de pulmón requieren una atención muy particular y que van a demandar una atención en oncología muy importante. Es importante señalar que este dato va de la mano con el porcentaje de pacientes que se diagnostican con enfermedad avanzada. Es muy importante señalar que la gran mayoría de los pacientes se llegan a identificar en etapas avanzadas y principalmente en nuestro país esto es una constante, como vamos a ver a continuación. Asimismo, un gran porcentaje de estos pacientes van a morir por esta enfermedad, prácticamente la mayoría. En nuestro hospital, en el Hospital Regional ISSSTE-León, el cáncer de pulmón se encuentra dentro de las 10 primeras causas de atención en el servicio de oncología médica, es la 9ª causa, y lo más importante del día de hoy es identificar los grandes avances en el tratamiento que se ha tenido en el cáncer de pulmón. Y vamos a ver un poquito al respecto. Nuevamente señalar, como ustedes pueden ver, la causa de incidencia y de mortalidad es número 1 en hombres para cáncer de pulmón y en mujeres se encuentra dentro de las primeras 5 causas de incidencia, específicamente y mortalidad. Como ustedes pueden ver en este dato, que es una extrapolación de una información de GloboCan en el 2012, tenemos que cáncer de pulmón nuevamente se encuentra dentro de las primeras incidencias de cáncer a nivel general. Y en lo que respecta a nuestro país, tenemos este dato. En nuestro país representa la 4ª causa de muerte por cáncer y podemos identificar nuevamente en estas proporciones que de 9.700 casos que se diagnostican por año, 8.300 pacientes van a fallecer en el mismo año. Y nuevamente no es aprenderse un número, sino entender la letalidad que tiene esta enfermedad. Y más allá de ese 85%, 80% que señalábamos en etapas avanzadas, en nuestro país una gran mayoría tienen esta etapa avanzada. En nuestro servicio es el mismo caso. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? Sabemos que los factores de riesgo a veces se pueden identificar y otras veces no. En cáncer de pulmón, sin embargo, tenemos factores de riesgo que pueden estar bien identificados. Como sabemos, en prácticamente todo el cáncer, como el doctor Sánchez Leiva les explicó en un inicio, pues la edad tiene mucha repercusión. Entre mayor edad tiene la población, es más probable que tengan algún tipo de factor de riesgo que se asocie a alguna neoplasia, y en cáncer de pulmón ocurre justamente esto. Lo más importante, como sabemos, es el consumo de tabaco, ya sea cigarros, pipas, cigarrillos, alguna variedad. Finalmente, ese será uno de los factores de riesgo más importantes, identificables y además de todo prevenibles, que es lo más importante. Sin duda, más triste, pues es la exposición pasiva. Las personas que conviven con alguna persona que fuma, pues también tendrá un alto factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. La exposición ocupacional también es muy importante, lo mismo que la ambiental. Algunos aspectos menos frecuentes podrían ser el contacto con algunas pruebas de imagen, radiológicas, muy frecuentes en realidad, no lo convencional que hacemos para un seguimiento, pero una frecuencia incrementada con un factor de riesgo genético asociado. Algunas otras cosas muy evidentes, como puede ser la radiación de la magnitud de una bomba atómica, o bien decíamos los factores ambientales, que también son importantes. Pero el factor de riesgo, entonces, a recordar, es el consumo de tabaco. Eso sin duda será el factor de riesgo más significativo, por lo pronto y hasta ahora identificado.
el cocinar con leña también es uno de los aspectos más importantes en nuestra población. En la detección temprana de cáncer de pulmón, decíamos que es una enfermedad altamente letal. Deseablemente quisiéramos poderla diagnosticar tempranamente. Si no podemos prevenirla, que sería lo ideal, dejen de fumar, pues al menos diagnosticarla tempranamente. El problema es que como tal, no hay un tamizaje, una detección oportuna específica para una población general. Sin embargo, tenemos claro, actualmente ya hay evidencia de que aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, altos factores de riesgo, pueden ser susceptibles a una detección temprana, y esto lo hacemos a través de un estudio de tomografía helicoidal con dosis bajas en individuos de alto riesgo. Esto es algo muy importante. Si yo les pregunto, ¿existe un screening, existe un cribado o tamizaje en cáncer de pulmón? Ustedes me van a responder no. Pero si yo les digo, y en poblaciones de alto riesgo, me van a responder sí lo hay, y eso es algo que podemos trabajar. La complejidad es que este tipo de tomografías helicoidales con dosis bajas no es una tecnología que se encuentra a nuestro alcance. No tenemos tantos tomógrafos como quisiéramos, como pasa en cáncer de mama o en una detección de cáncer cervicuterino, donde podemos hacer las pruebas tal vez con mucho mayor facilidad. En pulmón requerimos una tecnología especial, hace esto más complejo. Sin embargo, por el grado de impacto de la enfermedad, pues es un procedimiento que sería muy interesante poder llevar a cabo en estos pacientes de alto riesgo. El cuadro clínico para todos pues viene a la mente un paciente que tiene tos persistente, que ha perdido peso, que tiene disnea. Pues bueno, hay que considerar la posibilidad de esta enfermedad, pero no siempre las manifestaciones van a ser de esta magnitud. Como en todas las enfermedades, todo depende de una combinación de factores, y entre ellas el estado funcional del paciente y la localización del tumor es algo que se va a asociar a la enfermedad. Propiamente, sabemos que la mayoría de los pacientes pudieran referir hemoptisis, malestar general, pérdida de peso, disnea, algunos cambios en la voz, disfonía, muy frecuentemente pues dolor torácico también. Sin embargo, como mencionábamos, esto depende de la localización. Muchas veces también, más allá de la localización del tumor pulmonar, del tumor primario, los síntomas dependen del sitio de metástasis, de la zona en donde se localiza la enfermedad. O bien síndromes paraneoplásicos, que también son muy interesantes en las manifestaciones de cáncer de pulmón. Una gran cantidad de pacientes pueden llegar a identificarse con una lesión cerebral, nos los envían neurología, neurocirugía, por una lesión sospechosa, convulsionaron, tuvieron alteraciones del estado de alerta, y cuando hacemos la evaluación identificamos la lesión en el sistema nervioso central y el primario en el pulmón. Entonces es muy importante tener claro que a veces podría no haber manifestaciones respiratorias y la enfermedad diagnosticarse por la metástasis, así como ustedes pueden revisar. Pues es importante en la exploración física también no obviar algunas áreas significativas. Más allá de escuchar el pulmón, también hacer una exploración de ganglios en cuello, por ejemplo, el identificar alguna alteración clínica que hable de cambios respiratorios, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es también parte de los síntomas a valorar. Sin duda, pues el escuchar disminución del murmullo vesicular o algún cambio a nivel torácico, pues será un dato también muy frecuentemente identificado. En relación al diagnóstico, les quiero mencionar, hay pruebas que son fundamentales y pruebas que podrían no ser tan indispensables, pero que pueden ayudar en mucho al diagnóstico y principalmente a la etapificación, a evaluar la extensión de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, sin duda, pues el interrogatorio, el hacer una buena exploración física nos van a ayudar a poder dar pautas para entender si esto realmente se trata de una enfermedad maligna o únicamente estamos hablando de un proceso infeccioso o una enfermedad crónica. Todo esto será importante para dar el pie a lo siguiente. Las evaluaciones de laboratorio pues son complementarias, nos ayudan a hacer una evaluación del estado funcional del paciente, pero como tal no son diagnósticas. Alguna prueba, incluso marcadores tumorales que en algún momento, no sé si ya hayan oído hablar de ellos, pero que vamos a estar mencionando, son útiles en ciertos momentos del diagnóstico de la enfermedad y principalmente a la vigilancia. Pero como tal, para diagnóstico, los marcadores tumorales no son un estudio tan sensible o específico para ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Básicamente, nuestro diagnóstico va a estar dado por estudios de imagen. Uno de los estudios de imagen más comúnmente utilizados y al acceso de todos es la radiografía de tórax. Lamentablemente, una radiografía de tórax muchas veces tampoco será específica. Entonces, aquí podemos tener una imagen de sospecha, pero el estudio ideal para poder tener una evaluación es una tomografía de tórax con medio de contraste. Y generalmente pedimos de tórax y de hemiabdomen superior simple y contrastada. Con este estudio podemos tener información más clara para poder entender qué es lo que estamos viendo y poder hacer diagnósticos diferenciales. Aún así, una tomografía
ni un laboratorio van a hacer diagnósticos. Ustedes bien saben que en cáncer el diagnóstico se hace con un estándar de oro, que es la biopsia. El tener una muestra del tejido es lo que nos va a dar el diagnóstico. Y la forma de obtener este tejido, específicamente en lo que respecta a cáncer de pulmón, tiene dos métodos más importantes. Uno es la broncoscopía, que sin duda sería un estudio útil en lesiones centrales, útil al acceso del broncoscopio, que pueda llegar realmente y tomar. Lesiones periféricas específicamente no serían susceptibles de biopsiarse a través de una broncoscopía, y el otro recurso con el cual podemos trabajar también actualmente muy importante es la biopsia guiada por tomografía. Algunos incluso le llegan a hacer por ultrasonido cuando no tienen tecnología, pero la biopsia guiada por tomografía es también muy útil para hacer el diagnóstico. En algunas ocasiones también podemos tener nódulos subcutáneos y ahí podemos tomar una biopsia de esa lesión. Entonces, específicamente el punto es llegar a una biopsia, y muy importante en la actualidad, por lo que vamos a ver a continuación, es que sea una biopsia útil, con cantidad de tumor suficiente, que nos dé material para poder hacer, más allá de decir hay cáncer o no hay cáncer, tener el nombre, el apellido, el sobrenombre y el apodo y todo lo demás. Del cáncer de pulmón necesitamos saber una gran cantidad de datos, y de ahí entonces la cantidad y calidad de la muestra es fundamental. Estos otros estudios son opcionales, pero importantes por el comportamiento de la enfermedad. La resonancia magnética en el sistema nervioso central es conveniente también poderla tener en algunos casos. El gamagrama óseo es un estudio de extensión, dada la posibilidad de que el cáncer de pulmón se vaya a los huesos también. El PET-CT, la tomografía por emisión de positrones, es también un estudio que nos ayuda a hacer una extensión, una evaluación muy completa de la extensión de la enfermedad. Y bueno, pues nuevamente caer en la biopsia como paso inicial fundamental para todo lo que viene después en el manejo del cáncer de pulmón. Ya con la biopsia lo que vamos a tener es un resultado muy importante. Decíamos, ya sabemos que es cáncer, tenemos el nombre. El apellido nos va a indicar qué variedad de cáncer de pulmón tenemos, y tienen ustedes que saber que en cáncer de pulmón, para empezar, hablamos de un juego de palabras porque tenemos un cáncer de pulmón de células no pequeñas y un cáncer de pulmón de células pequeñas. Pareciera así de sencillo. El cáncer de pulmón de células pequeñas es el grupo más pequeño, son alrededor del 10 al 15% de los pacientes, y en esta plática del día de hoy, dado que es el menos frecuente, no nos vamos a enfocar a desarrollarlo. Nos vamos a enfocar a un tema mucho más importante en este momento, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Del cáncer de pulmón de células no pequeñas tenemos a nivel de la histología 3 variables. Estas 3 variables son el cáncer de pulmón de células no pequeñas, células escamosas, que corresponde al 25% de este grupo, adenocarcinoma el 40% y el carcinoma de células grandes el 10%. A continuación, entonces, tenemos ya el nombre, el apellido paterno, y en lo que respecta al apellido materno, la siguiente parte importante en una gran parte del diagnóstico de cáncer de pulmón es evaluar el perfil molecular o el diagnóstico molecular. Esto es muy importante. Como ustedes van entendiendo, todo esto se va dividiendo, se van haciendo grupos más pequeños que nos van a permitir identificar muy bien que lo que antes hacíamos, que era dar quimioterapia, tal vez una u otra, 4 o 5 opciones en un grupo, ahora no sea lo que hacemos de principio, sino que podemos realmente tener opciones muy diferentes, polos opuestos incluso en el manejo, con diferentes perfiles de seguridad en función de la respuesta del perfil molecular, de las características del perfil molecular. Perfil molecular, entonces, en un término, en un concepto general, de esta división de un cáncer de pulmón, de adenocarcinoma, epidermoide o células grandes, tenemos que puede tener una expresión diferente de biomarcadores. Los más importantes en la actualidad, que esto ya se volvió un poquito viejito, digamos, puesto que ya tenemos un mayor número de blancos moleculares a los cuales queremos o a los cuales podemos actuar. Tenemos dentro de los más importantes al receptor del factor de crecimiento epidérmico y a la translocación de ALK, la sinasa del linfoma anaplásico y su receptor. Estos dos marcadores moleculares nos van a permitir identificar poblaciones de pacientes que puedan recibir un tratamiento distinto a la quimioterapia, distinto y muy útil. Otro aspecto muy importante, además de saber que es un cáncer de pulmón, su variable histológica, su perfil y su comportamiento molecular, sin duda, y esto es algo clásico en el cáncer, es evaluar la etapa clínica o la extensión. La extensión de la enfermedad es algo que se mide en función del tamaño y los sitios que está comprometiendo. En ningún momento una etapa clínica como tal
menciona cuántos días de vida le quedan a un paciente como una medida precisa. Realmente da una apreciación del pronóstico sin duda, pero es diferente. El concepto de una etapificación clínica es definir de acuerdo a las características del tamaño del tumor, el compromiso de otras estructuras que serían los ganglios o la presencia de metástasis, evaluar a la enfermedad. Y en cáncer de pulmón tenemos 4 etapas clínicas. Estas 4 etapas clínicas, como ustedes pueden ver, hablan específicamente de si el tumor está confinado al pulmón o si esta enfermedad ya se fue a otro sitio. Sin duda, un parteaguas será la enfermedad que no tiene metástasis y la enfermedad metastásica. En cáncer de pulmón, sin embargo, hay algunas áreas que aun y cuando no tengan una metástasis como tal, sino sean áreas contiguas, pues se manifiestan o se comportan y su pronóstico es muy parecido a la enfermedad metastásica. Como ven, pues sí hay una proyección en cuanto a pronóstico, pero específicamente la etapa clínica va evaluando la extensión de la enfermedad. Estas se las paso rápidamente porque esta información la pueden ustedes consultar, no es algo que necesito que se aprendan ahorita, sino entender lo que está representando una etapa clínica. Y ante todo me interesa hacerles la mención, porque a veces causa confusión a los pacientes escuchan que les pregunta a algún familiar, bueno, ¿y qué etapa tienes? Y bueno, pues ya les contesta uno, usted tiene una etapa 3B. Y luego dicen, ¿y de cuántas etapas estamos hablando? Pues 4, y entonces ya creen que la situación ahí terminó, ¿verdad? Entonces, sí es un pronóstico más adverso, pero no quiere decir, no es inmediatamente, directamente proporcional a establecer un pronóstico fijo que contemos en horas o minutos. Es básicamente una evaluación de la extensión de la enfermedad y el grado de lesiones que tienen distribuidas en el organismo. Les quiero comentar entonces que ya he etapificado el paciente e identificadas sus características histopatológicas y moleculares, pues podemos hacer un abordaje que involucra a diferentes áreas de la oncología. Cáncer de pulmón prácticamente es del manejo del oncólogo médico, pero sin duda el radiooncólogo y el cirujano oncólogo tienen un papel importante en etapas tempranas, sin duda, o en algunos manejos paliativos, sin duda también para el diagnóstico, el neumólogo contribuye, el radiólogo intervencionista. Pero específicamente en lo que respecta al abordaje diagnóstico, sabemos que los pacientes en etapa temprana, como decíamos en etapa 1 principalmente, en etapa 2 y algunos pacientes en etapa 3, pueden recibir un tratamiento local, ya sea quirúrgico o en algunos casos con radioterapia. En enfermedades localmente avanzadas, que son etapas 3 específicamente, que tienen enfermedad mediastinal, enfermedad regional, vamos a tener como posibilidad de tratamiento un manejo multidisciplinario, donde factiblemente puedan participar tanto la quimioterapia como la radioterapia como la cirugía. Pero en la gran masa de los pacientes donde la enfermedad es metastásica, el manejo específicamente va a ser con un tratamiento sistémico, llámese quimioterapia o algún tipo de terapia blanco o sin duda la inmunoterapia. Decíamos entonces, para recapitular, en etapas tempranas se considera que en etapas 1, 2 y algunos tumores en etapa 3 podrían ser tratados con cirugía o con algún procedimiento local. Básicamente, los pacientes que tienen enfermedad resecable pero tienen una contraindicación para la cirugía serán pacientes que puedan llevarse a una radioterapia con una intención incluso curativa. En algunos otros casos, pues hacemos una combinación de estos tratamientos. En enfermedad localmente avanzada, mencionábamos, pues es una combinación de tratamientos, específicamente enfermedad regional mediastinal, una combinación de quimioterapia y radioterapia y en algunos casos con la consolidación quirúrgica. Y finalmente, decíamos, en este gran grupo, la enfermedad con metástasis a distancia, pues con enfermedad a distancia tenemos que la quimioterapia será una alternativa de tratamiento y en algunas otras circunstancias, vamos a ver a continuación otras 2 variables de opciones de tratamiento muy interesantes que mencionábamos, la terapia blanco y la inmunoterapia. Hasta ahorita lo que hemos revisado pues es clave en el manejo, en el abordaje del cáncer de pulmón. Uno, pues sin duda sería prevenir factores de riesgo, evitar que una persona que tiene alguna genética o alguna alteración que promueva o que facilite desarrollar un cáncer, pues este se promueva con mayor facilidad. Es decir, una susceptibilidad genética que es favorecida por un factor de riesgo como el tabaquismo, pues sin duda nos va a llevar a este desenlace de cáncer. Si podemos evitar este factor de riesgo, probablemente esta persona que tenga alguna susceptibilidad genética, pues no llegue a desarrollar posteriormente un cáncer. Más allá entonces de esta prevención, pues el diagnóstico oportuno sería importante identificar. En cáncer de pulmón, pues ya identificado solamente válido y como tal justificado en pacientes de alto riesgo. El diagnóstico, al final de cuentas, muy importante, aunque puede ser laborioso, cansado para algunos pacientes, les tomamos una biopsia,
el material no es suficiente, hay que rebiopsiar y todo eso lleva tiempo porque es el procedimiento para hacer la toma de biopsia, el análisis del patólogo y siempre que nos digan que no es útil puede frustrar mucho a la gente, incluso al médico, pero es fundamental tener un diagnóstico suficiente para poder ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Entonces, una vez llevado el diagnóstico, pues ya estaremos estableciendo el tipo de tratamiento que nos pueda dar como alternativa, pues dos opciones, ya sea una cura, un control de la enfermedad, o pues bueno, esto dependerá de cada circunstancia. En un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes pueden ver que este grupo de pacientes tienen cáncer de pulmón, todos ellos. Sin embargo, todos ellos tienen una diferente expresión de color. Esto ocurre justamente en el cáncer de pulmón. Más allá de un solo grupo, tenemos que los pacientes actualmente los vamos a evaluar por su histología, si es de células pequeñas o no pequeñas, y si es de células no pequeñas, por su subtipo histológico, adenocarcinoma, escamoso o epidermoide y células grandes. Y más allá de eso, pues mencionábamos, lo más importante en la actualidad es una identificación de sus biomarcadores y de ahí tener subgrupos en donde ya no todos los pacientes con cáncer de pulmón son tratados igual. Nuestras bases, nuestro soporte, nuestro fundamento para el manejo del cáncer de pulmón entonces va a estar dado por lo que hemos estado diciendo, la histología, la expresión molecular, pero muy importante para nosotros los clínicos es el estado funcional del paciente. El ver exactamente qué tan fuerte está el paciente o no será fundamental para poder tener una estrategia de tratamiento. Y actualmente, les quiero decir, anteriormente a lo mejor a los pacientes frágiles no podíamos ofrecer un tratamiento. Ahora sabemos que incluso pacientes con un estado funcional deteriorado, con un ECOG de 2 o 3, también podemos ofrecer un tratamiento que puede cambiar la historia del paciente. Entonces, eso es algo muy importante. Hace unos 10 años los neumólogos podrían mandar a los pacientes a su casa porque no consideraban que hubiera opciones, no llegaban a oncología. Actualmente sabemos que como equipos multidisciplinarios el neumólogo nos envía a los pacientes aun cuando no están con tan buen estado funcional porque sabemos que podemos ofrecer tratamientos que puedan ayudar al paciente sin deteriorar su estado funcional y que rápidamente pueden marcar un cambio en la expectativa del paciente, al menos en su calidad de vida, al menos en el control de síntomas y en algunos casos incrementando su supervivencia. Entonces, esta situación de la histología y de la expresión molecular nos va a permitir definir si el paciente va a ser candidato a una quimioterapia y de esas tenemos varias combinaciones de quimioterapia. Si a esta quimioterapia le vamos a dar algún otro elemento que le ayude a ser más efectiva, o vamos a tener la oportunidad de darle alguna terapia blanco que les he estado ahorita comentando, ya sea un inhibidor de EGFR, erlotinib, gefitinib, afatinib, un inhibidor de ALK, crizotinib, ceritinib, o bien dar un tratamiento con inmunoterapia, de los cuales tenemos ahorita esta lista, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab, pero que va a ir creciendo, o bien una combinación de estas alternativas de tratamiento. En términos generales, este avance del tratamiento de la oncología, ustedes seguramente están familiarizados, pero si no se tendrán que familiarizar con las curvas de supervivencia y en el caso de oncología médica las curvas de supervivencia son fundamentales porque en ellas evaluamos pacientes con un tratamiento tradicional y un tratamiento nuevo para ver que exista una ganancia, que realmente este tratamiento aporte algo. Puede aportar haciendo que el paciente tenga menos toxicidad, como es aquí, por ejemplo, ahorita les explico, que el paciente viva más tiempo, que es lo ideal, una supervivencia global, o que bien la enfermedad esté controlada por más tiempo. Entonces, son parámetros diferentes, también que tenga una respuesta, que el tumor disminuya más rápidamente o tenga una mejor disminución de sus volúmenes. Todo esto son expectativas de lo que buscamos obtener con el tratamiento en general en todos los tipos de cáncer. Aquí lo que ustedes pueden ver es que hace ya prácticamente 20, un poquito más de 20 años, pues al menos decíamos la quimioterapia mejora la supervivencia en los pacientes que son tratados con cuidados paliativos. O sea, que no dar nada a dar quimioterapia, aportábamos un incremento en supervivencia cuando dábamos la simple quimioterapia. Después decíamos, pues bueno, tengo ya diferentes agentes de quimioterapia, los combino y al fin lo que logro tal vez no es un gran cambio drástico en la supervivencia, pero sí estoy dando una opción de una quimioterapia que sea menos tóxica. Aquí ustedes ven varias combinaciones de quimioterapia. Esta primera columna que ustedes ven aquí es una droga platinada, cisplatino, carboplatino, que es la base prácticamente del tratamiento con quimioterapia en cáncer de pulmón. Le llamamos dobletes platinados, una combinación de un platino con alguna otra droga de segunda, de tercera generación. Y ustedes pueden ver
que los porcentajes de supervivencia pueden ser parecidos, destacando algunas de ellas de forma interesante, pero ante todo considerándose prácticamente en un grupo muy similar de respuesta en lo que respecta a quimioterapia. Sin embargo, posteriormente se dio un avance en el cual identificamos que haciendo una evaluación histológica, aquellos pacientes con adenocarcinoma de pulmón podrían tener un tratamiento más seguro, menos tóxico, con buenos resultados, con otra droga que se llama pemetrexed. Específicamente en esta evolución del cáncer de pulmón, lo que ustedes pueden ver es cómo vamos logrando incrementar la supervivencia de los pacientes, incluso con combinaciones de tratamiento, y esto en el rango de pacientes que van a recibir quimioterapia. Más allá, en aquellos pacientes que expresan este receptor, que tienen una mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, pues bueno, la alternativa de esta terapia blanco va a lograr este incremento significativo en la supervivencia, y sin duda lo mismo tenemos en la actualidad con resultados muy interesantes de la inmunoterapia que platicaremos brevemente posterior. Esto es nuevamente identificar a todos estos biomarcadores. ¿Se acuerdan que les dije de principio? Pues acuérdense de dos, la mutación del EGFR o la positividad de ALK, pero no son todos. Ustedes ven, todavía este pastel va creciendo. La parte de los biomarcadores de pacientes que no tienen expresión, pues ya es muy significativa, pero cada vez es más pequeña. Los grupos se van dividiendo cada vez más y en 1 o 2% de los pacientes identificamos alguna otra mutación. En este momento solamente sabemos que la tienen, como tal no tenemos un blanco terapéutico, pero de forma interesante en algún momento, en poco tiempo, sabremos que habrá un tratamiento para esta mutación tan extraña y escasa, pero que va a ser un tratamiento muy útil para ese grupo de pacientes. La histología ayuda también, puede haber algunas correlaciones entre la expresión de biomarcadores y la histología, y la expectativa es que aquellos pacientes con una terapia blanco, la cual tenemos identificado el biomarcador y le podemos dar la terapia blanco, van a ser los pacientes que tengan una mejor supervivencia. El resto de pacientes tendremos otras alternativas de tratamiento que ofrecer en la actualidad. Remontándonos un poquito, hablando de esta parte muy importante que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, lo que les quiero también mencionar y que se lleven en su mente es que no es tan común, no es todos los pacientes, o si la gran mayoría tuvieran esta expresión, pues bueno, todos podrían ser susceptibles a un tratamiento oral. No es tanto el caso, tenemos variabilidad. De 10 pacientes que tenemos con cáncer de pulmón, con un adenocarcinoma, un cáncer de pulmón de células no pequeñas, únicamente en un promedio de 2 pacientes, 2 a 3 pacientes, vamos a tener que hay una mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, o sea, son la minoría. Esto varía, sin embargo, a nivel en cuestión de razas, a nivel geográfico. Tenemos que en Estados Unidos pues tienen un menor porcentaje de expresión de receptores, del receptor de mutación del receptor de factor de crecimiento epidérmico. Los asiáticos tienen un mayor porcentaje, 10% los caucásicos, hasta un 60% los asiáticos, y en México nos ubicamos en un término medio, más o menos alrededor de un 30% de expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico, algo que se refleja en nuestro hospital. Tenemos una buena población, de hecho, podríamos decir que actualmente tenemos hasta un 50%, pero bueno, esto es variable y en estadísticas grandes estos son los números. Decíamos entonces, no son la gran mayoría de nuestra población, pero sí impacta de forma importante. Caso contrario, lo que ocurre en ALK. ALK, decíamos, es otro biomarcador muy importante, pero es menos frecuente que EGFR. ALK está positivo más o menos en un 5 a 7%. Sin embargo, también tenemos terapias blanco que realmente cambian la perspectiva de los pacientes. En verdad que es muy alentador identificar un paciente con esta mutación y ante todo tener el tratamiento para ofrecer al paciente, más allá de saber que está mutado, que le podamos ofrecer tratamiento, porque los pacientes se integran, tienen una calidad de vida muy importante y supervivencias muy alentadoras. Entonces, todo esto es lo que nos entusiasma en cáncer de pulmón, estos cambios y estos grandes pasos que se van dando, grandes o pequeños pasos. En realidad vamos a pequeños pasos, pero en función de lo que teníamos antes, ahorita realmente vemos esto en otro panorama. Y bueno, ya finalmente para terminar, esto es decíamos, una pincelada del cáncer de pulmón y su tratamiento, pues les quiero comentar que pocos años a la fecha la inmunoterapia ha despegado en el tratamiento del cáncer y específicamente cáncer de pulmón ha sido un líder en la identificación del beneficio del tratamiento con inmunoterapia. Vamos teniendo, decíamos, bloques de meses cortos y bloques de meses, nuevos avances y nuevas formas de entender cómo utilizar la inmunoterapia de la mejor manera. En la actualidad sabemos entonces que
el tratamiento con inmunoterapia puede ayudar a que los pacientes tengan respuestas con una calidad de vida, con una toxicidad baja y largas respuestas. Hemos llegado a tener pacientes con respuestas muy duraderas que podrían hacer pensar en una cronicidad de la enfermedad y que nos haría soñar con un beneficio del tratamiento a muy largo plazo. Les quiero decir que la inmunoterapia está basada específicamente en la cantidad de mutaciones que tienen los tumores. Esta es una lista que después van a checar en internet porque aquí no se ve muy bien, de varios tumores que tienen diferente carga de mutaciones. Las más importantes que ustedes verían en este recuadro es cáncer de pulmón y melanoma, que fueron los líderes y actualmente pues tienen la mayor experiencia en el desarrollo de inmunoterapia. Y esto es dado a que son los que tienen la mayor cantidad de mutaciones identificadas. Entender la inmunoterapia no ha sido tan fácil, hasta la fecha tenemos muchas interrogantes, pero al igual que cuando hablábamos de EGFR y ALK, lo que quisiéramos es tener identificado el blanco y saber a qué población le vamos a dar ese específico tratamiento y a qué población realmente no le va a servir. La inmunoterapia busca eso. Hasta ahorita pues se ha intentado ver si la expresión del PDL1, que es un punto de control a nivel celular importante, podría ser una clave. Sabemos que nos orienta, más no es estratégicamente la forma en la cual podemos saber a quién darle este tipo de tratamiento o no. Ahora evaluamos la carga mutacional para poder saber si estos pacientes pueden ser susceptibles y se van a beneficiar del tratamiento. Esto pues es una gráfica ya de anterior, pero que puede hacer reflejar lo que les menciono. No más allá de superar al tratamiento convencional, al mejor tratamiento con quimioterapia, los pacientes que responden pueden llegar a tener una meseta, es decir, en esta población de pacientes que tuvieron buena respuesta, sus supervivencias pueden ser mayores y sus respuestas bastante prolongadas. Entonces, la inmunoterapia es otro capítulo, decíamos, si tenemos esta plática en 3 meses, hablaríamos de cosas todavía muy diferentes y cambiantes. Rápidamente, esto es un algoritmo. Quiero también mencionarles que en cáncer de pulmón no solamente hablamos del tratamiento, sino hablamos de los tratamientos que va a tener el paciente, porque sabemos que hay secuencias. Sabemos que un tratamiento va a funcionar durante cierto tiempo, hablábamos de supervivencia libre de progresión, vamos a controlar la enfermedad un tiempo tras el cual los pacientes, pese a haber tenido una buena respuesta, van a desarrollar resistencia. Esa es la clave del cáncer, no lo olviden. Y eso a veces es algo frustrante, difícil de entender. ¿Por qué si mi familiar iba también, ya el tratamiento no está funcionando? Bueno, porque el cáncer es una enfermedad dinámica cuyas células desarrollan mecanismos de resistencia en los cuales un tratamiento tan excelente y efectivo deja de funcionar. Entonces, en esa primera línea de tratamiento, donde tenemos la mejor alternativa, podemos elegir cualquiera de las estrategias de tratamiento que les mencioné. Lo importante también es saber qué le voy a dar a continuación, que le llamaríamos la segunda línea de tratamiento, y si falla esto y el paciente está en buenas condiciones, qué le voy a dar una tercera o incluso en una cuarta línea de tratamiento. Y todo esto, más allá de especificar las combinaciones, lo que quiero mencionarles es pues, que quede claro a qué nos referimos con las líneas de tratamiento, cuál es el horizonte de un paciente con cáncer en general, y en este caso con cáncer de pulmón, y las variables con las cuales jugamos para elegir el tratamiento, con las que tomamos decisión. La mutación o no de EGFR, la presencia o no de ALK, el presentar o no alguna expresión de PDL1 y bueno, bien si no tenemos esta información, de allí podemos tomar alguna decisión en cuanto a la estrategia de tratamiento. Ya prácticamente para concluir, esto es algo muy importante y en donde ustedes, aunque no vayan a ser oncólogos, contribuyen. Todos contribuimos, incluso el público en general, pero ustedes como médicos que en algún momento pudieran llegar a ser médicos de primer contacto o en sus diferentes subespecialidades, pues tener claro que los pacientes con cáncer de pulmón, pues decíamos, el diagnóstico no es fácil, los síntomas se pueden confundir, pero muchas veces perdemos tiempo muy valioso en tomar una decisión, siquiera para una estrategia diagnóstica. Entonces, en este estudio del Instituto Nacional de Cancerología, esta evaluación de cuánto tiempo tardaron los pacientes en llegar en cancerología, el Seguro Social y del ISSSTE, en general esto es una evaluación, pues los pacientes pasan por todos estos escalones. De principio, inicio de síntomas. Posteriormente, la valoración en el médico de atención primaria, y ahí es a donde podemos ganar tiempo. Si el médico de atención primaria puede identificar estos pacientes, muy probablemente les ayude a llevar a un diagnóstico que nos permita hacer una conclusión. Pero a veces esto se retrasa, el médico hace una propuesta de tratamiento, considerando que es una infección, pasa el tiempo, el paciente sigue igual, empeora, ya no regresa con el médico, se va con otro porque cree que el primero no fue muy bueno, y el médico entonces empieza el mismo protocolo y así va perdiéndose el tiempo y el paciente, por su parte, va teniendo un descontrol de la enfermedad y un crecimiento cada vez más rápido.
rápido. Entonces, todo esto es muy importante, frenar esta pérdida de tiempo, realmente llegar a que el paciente que ya tiene un cáncer se pueda atender lo más tempranamente posible. Y bueno, sin duda también una parte crítica, como nuestro director hace rato les comentó, pues tener una infraestructura de un sistema de salud que realmente nos ayude a poder dar la atención más oportunamente. Es muy importante entonces lo que ustedes están haciendo el día de hoy, tener contacto con esta información y saber que quisiéramos que la materia de oncología formara parte de todas las materias, no nada más un seminario de 4 horas, sino realmente formar parte de su programa porque es un problema de salud que va a ir creciendo y que además tuviéramos una capacitación constante con médicos generales y de primer contacto para una referencia oportuna y sin duda tener una difusión para que la población también participe en esto. En resumen, pues tenemos que de un manejo tradicional del cáncer de pulmón, donde tal vez se pensaba, pues bueno, ya váyase a su casa a vivir lo que le queda. Actualmente pues hacemos varias partes, varios caminos, varios pasos y esto nos va a permitir que en la actualidad pues los pacientes tengan una mejor oportunidad de tratamiento y de supervivencia. Muchas gracias, chicos.